Historias profundas. Bienvenidos a un nuevo relato donde el miedo cobra vida. Antes de comenzar, debo ser claro, lo que están a punto de escuchar no es para cualquiera. Si eres menor de 18 años o te consideras una persona sensible, este no es tu lugar. Te sugiero que elijas otro video, porque lo que viene no es fácil de digerir. Pero si te atreves a adentrarte en lo desconocido, si estás dispuesto a enfrentar los horrores que vamos a desentrañar, entonces prepárate. Abróchate el cinturón, busca un lugar cómodo y deja que la oscuridad se apodere de ti. Esto no es solo una historia, es una experiencia que te pondrá los pelos de punta. ¿Listos? Comencemos. Título del relato: La maldición de Black Jack. Mi nombre es Henry Hoffman. No suelo publicar experiencias personales de mi vida en línea, ni siquiera publico mi rostro, pero realmente siento que, si no comparto esta historia, enloqueceré. No he dormido en 3 días. Siento mis ojos cada vez más pesados, mis párpados listos para cerrarse y permitir que mi mente disfrute de unas horas de sueño. Pero cada vez que cierro los ojos, veo su rostro. Él ha destruido mi dulce sueño, y nadie me cree cuando les cuento lo que sucedió aquella noche en la casa abandonada. Piensan que estoy loco. Pero estoy seguro de que el espíritu de un adolescente muerto, alguien de mi edad, me ha maldecido. Está tratando de aterrorizarme, de lastimarme a su manera, porque mi amigo y yo exploramos esa casa. Sin embargo, desafortunadamente, ya conocía a este chico y la trágica muerte que sembró el miedo y el horror en todo nuestro pueblo. Su nombre era Jack Howard, aunque después de su muerte se le conoció por el apodo de Black Jack. Casualidad o no, asistía a la misma escuela que yo. Jack era un chico callado, demasiado callado. No tenía amigos. Cada hora de almuerzo, lo veía sentado solo en una mesa, completamente aislado, como si las personas a su alrededor ni siquiera notaran que existía. Simplemente estaba, solo, comiendo su almuerzo con un rostro que no mostraba interés alguno por la vida. Cada vez que veía su expresión miserable, me sentía mal por él. No era agradable ser testigo de alguien tan solo, atrapado en su propio aislamiento del resto del mundo. Siempre llevaba la misma ropa, incluso el día que murió, una camiseta verde oscuro y pantalones rojos oscuros. Tenía el cabello largo, rizado y castaño, que cubría la mayor parte de su rostro, y unos profundos ojos azules. Ser el chico más aislado y callado de la escuela lo convertía en el blanco perfecto para los matones. No creo que hubiera un solo día en que los matones no acosaran a Jack. Eso me hacía sentir aún peor por él, pero al mismo tiempo, nunca intenté ayudarlo. Estaba demasiado concentrado en mi propio círculo, en mi mejor amigo Michael. Pero, honestamente, no creo que ninguno de nosotros hubiera ayudado a Jack. Lo habríamos considerado no es nuestro problema y nos habríamos mantenido al margen. Esta rutina continuó hasta que un día Jack no asistió a clases. Nuestro profesor de álgebra, el señor Anderson, hizo un anuncio tan pronto como entró al salón, con una expresión indiferente. Estudiantes, Jack Howard no vendrá a la escuela hoy, ni nunca más. Anoche, su casa se incendió. Los bomberos encontraron su cuerpo. Estaba muerto, con partes de su rostro mutiladas y tinta negra cubriéndole toda la cara. Después de una autopsia, se confirmó que Jack fue asesinado. Alguien provocó el incendio, quienquiera que lo mató. Toda la clase quedó en shock. Sentí un escalofrío profundo recorrer mi cuerpo. ¿Quién podría hacerle algo así a Jack? Él nunca lastimó a nadie. No se merecía esto. La noticia se extendió rápidamente, llegando a cada rincón del pueblo antes del mediodía. Incluso las noticias nacionales lo reportaron. En poco tiempo, todos lo sabían. La familia Howard eventualmente abandonó la casa después de una decisión familiar, dejándola vacía y en ruinas. Una semana después, mientras desayunaba, vi en las noticias que el asesino de Jack Howard había sido encontrado. En ese momento, sentí que mi cuerpo se helaba, y los pelos de mi piel se erizaron. No podía comprender cómo una persona podía cometer tal acto. Mi mente corría, imaginando qué clase de monstruo sería capaz de hacer algo así. Esperaba que fuera un hombre peligroso con graves enfermedades mentales. Pero entonces, vi el nombre. Era uno de los matones de Jack, Timothy Thompson.
Y no cualquier matón, era el peor de todos. Siempre había sido el más violento con Jack. Sentí que toda la sangre de mi cuerpo se congelaba. Mi corazón latía aceleradamente y mi estómago se retorcía. De todas las personas en el pueblo, de todas las personas en el país, el asesino de Jack era uno de sus matones. Se reportó que Timothy sufría de múltiples trastornos mentales severos, hasta el punto de necesitar medicamentos para mantenerse bajo control. Tenía delirios de grandeza, psicopatía e incluso esquizofrenia. Trataba a los demás con arrogancia y crueldad, especialmente a Jack. Hasta tal punto que incluso admitió que creía que Jack no merecía vivir, que necesitaba liberarlo de su miseria. Una noche, después de olvidar tomar su medicación, su locura se apoderó de él. Sus pensamientos de asesinar a Jack se volvieron más fuertes, hasta que finalmente actuó. Fue a la casa de Jack con un cuchillo, un encendedor, gasolina y tinta negra. Incendió la puerta trasera, rompió una ventana con una piedra y entró. Penetró en la habitación de Jack, lo atormentó terriblemente y lo apuñaló varias veces hasta que se desangró. Luego, le arrancó partes del rostro, sus ojos, nariz y orejas, para que la policía no pudiera identificarlo. Después de la horrible mutilación, prendió fuego al rostro de Jack y luego lo cubrió con tinta negra antes de huir al escuchar las sirenas de los camiones de bomberos acercándose. Unos días después, sus huellas dactilares fueron encontradas en la habitación de Jack y rápidamente fue rastreado y arrestado. Confesó todo. Como tenía 18 años, fue sentenciado a cadena perpetua por su crimen. Cuando la noticia se difundió, un extraño rumor se apoderó del pueblo, que la casa de los Hayward estaba ahora embrujada por el espíritu de Jack, que se había convertido en Black Jack, nombrado así por la tinta que cubría su rostro al morir. La leyenda decía que el alma de Jack permanecía allí, asegurándose de que nadie pudiera entrar a su hogar. Cualquiera que se atreviera a hacerlo sufriría un destino similar. Mi amigo Michael y yo siempre habíamos estado fascinados por explorar casas abandonadas, especialmente las embrujadas. Era un hábito peligroso, pero estábamos obsesionados con lo paranormal, y nuestra curiosidad era nuestra mayor debilidad. Ese sábado al mediodía, Michael me llamó con una sugerencia: ir juntos a la casa de los Hayward a las 3 de la mañana y explorarla. Los rumores y el crimen lo habían intrigado, haciéndolo ansioso por investigar la casa conmigo. Me sorprendió su idea, sin saber cómo responder. Los rumores y el trágico evento me habían dejado intranquilo. La idea de explorar un lugar conectado con la muerte de alguien que había conocido me daba una sensación aterradora y antinatural. ¿En serio? ¿No has escuchado las historias? ¿De verdad crees que es buena idea arriesgar nuestras vidas metiéndonos con algo sobrenatural, algo que no entendemos? Pregunté, irritado. ¿De verdad te crees esas historias? Es solo una casa abandonada con un pasado espeluznante. La gente exagera para su propio entretenimiento. O tal vez solo estás asustado. Michael se burló. Sus últimas palabras me molestaron aún más. Por supuesto que no. Solo creo que es estúpido tentar al destino. No creo en lo sobrenatural, pero tampoco me arriesgo innecesariamente. Entonces demuéstramelo. Estaré allí a las 3 de la mañana. Estaba tan enojado con la actitud de Michael que acepté. Más tarde, me arrepentí, pero me tranquilicé pensando, nada malo va a pasar. Es solo una casa abandonada, como todas las que hemos explorado antes. No le dije nada a mi familia sobre nuestro plan. A las 2:45 de la mañana, tomé mi equipo en silencio y salí de casa. Cuando llegué a la casa de los Hayward, vi a Michael ya allí. Esta vez, llevaba equipo profesional de caza de fantasmas, como si fuéramos a subir nuestra aventura en línea. Cuando Michael finalmente logró abrir la puerta, sentí una ola de miedo recorrer mi cuerpo, y los pelos de mi piel se erizaron. Pero entré detrás de él, decidido a cumplir mi promesa. No tenía idea de que entrar en esa casa cambiaría mi vida para siempre. Título del relato: El susurro del diablo en el sótano. Mi madre nos ha contado esta historia desde que éramos niños, y cada vez que la escucho, siento que algo frío me recorre la espalda. Es el tipo de relato que te hace mirar por encima del hombro cuando caminas solo de noche. Ocurrió en algún momento de los años 80.
Mi madre tenía entre 7 y 10 años y vivía en Harris County, Texas, con su hermano y su padre, mi abuelo. Él era un hombre serio, reservado, con la mirada afilada de alguien que ha visto demasiado. Se había retirado de las fuerzas especiales, y aunque no hablaba mucho de su pasado, todos sabíamos que no era fácil asustarlo. Pero aquella noche, algo en él cambió para siempre. Vivían en un vecindario común y corriente, aunque había una casa en particular que se destacaba. No porque fuera más grande o más lujosa, sino por la sensación extraña que desprendía. Estaba justo al lado de la de mi madre y parecía vieja, descuidada, casi como si el tiempo la hubiese olvidado. Sin embargo, había alguien que la habitaba. Todas las tardes, cuando mi madre y su hermano jugaban en el jardín, veían a un hombre sentado en el porche. Siempre en la misma silla mecedora, balanceándose lentamente. No hacía nada, no decía nada. Solo observaba. Al principio, lo ignoraban. Pero con el tiempo, se dieron cuenta de que aquel hombre nunca fallaba un solo día. No importaba si llovía, si hacía frío o calor. Siempre estaba ahí. Una tarde, la curiosidad venció a mi abuelo. Después de todo, no era alguien que creyera en supersticiones ni en cuentos de miedo. Así que, decidido a conocer a su vecino, cruzó el jardín y se acercó al porche. «Buenas tardes», saludó, con su voz firme y segura. El hombre levantó la vista y le dedicó una sonrisa casi imperceptible. «Buenas tardes», respondió con voz grave y pausada. Mi abuelo sintió un escalofrío inexplicable, pero lo ignoró. Se sentó a su lado y comenzaron a hablar. La conversación fue normal al principio. Hablaron del clima, de la tranquilidad del vecindario, hasta que el hombre desvió la charla. «Quiero mostrarle algo», dijo, con una voz más baja. Mi abuelo sintió una punzada de duda, pero asintió. Algo en él le decía que no debía aceptar, pero su lógica lo empujaba a seguir adelante. Se levantaron y entraron a la casa. Desde el momento en que cruzó la puerta, supo que algo estaba mal. El aire era pesado, cargado de un olor extraño, como a humedad y carne podrida. La casa estaba casi vacía, con muebles cubiertos de polvo y ventanas cerradas que no dejaban entrar la luz del sol. Parecía más un lugar abandonado que un hogar. El hombre lo guió hasta una puerta que descendía al sótano. Mi abuelo bajó con cautela. La madera crujía bajo sus pies con cada escalón que pisaba. Abajo, en el centro del sótano, había una mesa de madera vieja y carcomida. Sobre ella, un plato con restos de comida. Patas de pollo, a medio comer. «Siéntese y coma», dijo el hombre. Mi abuelo dudó, pero tomó una pieza y la masticó en silencio. No sabía por qué lo hacía, pero algo en el ambiente lo hacía sentir que rechazar la comida podría ser aún más peligroso. El hombre lo observó en silencio mientras terminaban de comer. Entonces, inclinándose un poco hacia adelante, susurró: «¿Quiere ver algo increíble?». Antes de que pudiera responder, el hombre extendió una mano sobre el plato. Mi abuelo vio, con incredulidad y horror, cómo los huesos comenzaban a moverse solos. Se levantaron lentamente y empezaron a girar en el aire, como si una fuerza invisible los controlara. Se retorcían, chocaban entre sí, bailaban en una especie de ritual macabro. El hombre sonrió. Si desea este poder, debe entregar su alma al diablo. Mi abuelo sintió un terror frío, algo que no había sentido ni siquiera en combate. Su instinto le gritó que corriera. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. No esperó ni un segundo. Subió las escaleras de dos en dos, sintiendo una presión en su pecho, como si algo invisible intentara retenerlo. Cruzó la puerta y corrió hasta su casa, cerrando con llave tras de sí. Esa noche no pudo dormir. Algo en su mente le repetía que aquello no podía haber sido real. No podía ser real. Pero al día siguiente, cuando salió al jardín, el hombre ya no estaba. Su mecedora seguía allí, pero vacía, inmóvil. Mi abuelo decidió investigar. Volvió a la casa al atardecer, forzando sus propios miedos a quedarse atrás. La puerta se abrió con facilidad. La casa estaba vacía. No había muebles, ni platos, ni siquiera rastros de polvo en la mesa donde había comido la noche anterior.
Todo estaba completamente abandonado, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Descendió al sótano con el corazón latiéndole en la garganta. Y en el suelo, en el mismo lugar donde había estado la mesa, había un pentagrama grabado en la piedra. Mi abuelo sintió que algo lo observaba. Él sabía que, en ese sótano, no estaba solo. Salió de ahí sin mirar atrás. Cuando preguntó a los vecinos sobre el hombre, todos le dieron la misma respuesta. Esa casa ha estado abandonada por años. Nadie ha vivido ahí. Desde aquel día, mi abuelo nunca volvió a acercarse a esa casa. Y cada vez que mi madre nos cuenta esta historia, jura que, cuando era niña y veía al hombre meciéndose en su silla, sus pies nunca tocaban el suelo. Título del relato: El eco del horror en el túnel. Nunca he sido de los que creen en lo paranormal. Siempre he pensado que la mayoría de las historias de fantasmas son exageraciones o malentendidos. Pero aquella noche en el Eaton Tunnel, en Wood County, West Virginia, algo me hizo cuestionarlo todo. Era tarde. Algunos de mis amigos habían bebido, otros habían fumado, y en ese estado de euforia decidimos hacer algo estúpido. ¿Por qué no vamos al túnel embrujado?, propuso alguien. Nadie lo pensó demasiado. Sonaba divertido. Un poco de adrenalina en medio de la noche. Así que tomamos el auto y nos dirigimos al lugar. El camino era oscuro y desolado. No había faroles ni casas cercanas, solo la carretera y la sombra de los árboles a ambos lados. Al llegar, tuvimos que estacionar y caminar por un sendero estrecho. La única luz provenía de nuestros celulares y linternas, que apenas iluminaban unos metros delante de nosotros. Al principio, todo era risa y bromas. Nos empujábamos, hacíamos ruidos para asustarnos entre nosotros, fingíamos escuchar cosas en la oscuridad. Todo parecía parte del juego. Pero al poner un pie dentro del túnel, la atmósfera cambió. Lo primero que noté fue la oscuridad absoluta. Era un vacío, una negrura que absorbía la luz. Incluso con la linterna, la visibilidad era limitada. La luz se apagaba en la distancia como si fuera devorada por la sombra. El eco de nuestros pasos resonaba de una forma extraña, como si el túnel fuera más grande de lo que parecía, como si algo más estuviera moviéndose con nosotros. Avanzamos. Algunos comenzaron a apagar sus linternas para hacerlo más emocionante. Yo también lo hice. No sé por qué. Quizás para no parecer cobarde. Caminamos en la oscuridad. Y entonces, lo sentí. El aire cambió. El frío me atravesó la piel, y cada vello de mi cuerpo se erizó al mismo tiempo. Era una sensación indescriptible, como si una presión invisible se cerrara sobre mi pecho. Algo estaba ahí. Me detuve en seco. No podía seguir. No fui el único. Cuando encendí mi linterna, vi que varios de mis amigos también se habían detenido. Uno de ellos estaba temblando. Otro tenía los ojos desorbitados, como si estuviera viendo algo detrás de mí. Una de mis amigas empezó a llorar en silencio. No había ruido. No había viento. Solo un peso inmenso en el aire, como si el túnel respirara con nosotros. Como si nos estuviera mirando. No había nada visible, pero algo nos veía. Tenemos que irnos. La voz de uno de mis amigos cortó el silencio. No fue un grito, ni una orden. Fue una afirmación. Un entendimiento colectivo de que algo estaba terriblemente mal. No discutimos. No nos reímos. No hicimos bromas. Corrimos. El eco de nuestros pasos rebotaba en las paredes como un latido acelerado. No miramos atrás. Salimos al frío de la noche con el corazón en la garganta, jadeando, sin entender qué nos había pasado. Nos metimos en el auto y arrancamos sin decir una palabra. El camino de regreso fue silencioso. Nadie se atrevía a hablar de lo que había sentido, de lo que había visto o creía haber visto. No fue hasta mucho después que uno de ellos rompió el silencio con una risa nerviosa. Seguramente solo era nuestra imaginación. Pero nadie lo desmintió. Yo tampoco lo hice. Porque aunque sigo sin creer en fantasmas, sé lo que sentí en ese túnel. Y lo que sea que estuviera ahí con nosotros, no era humano. Título del relato: El susurro del ático.
Siempre he tenido un acceso al ático en el techo de mi armario. Algo completamente normal, ¿verdad? Antes, ni siquiera lo notaba. No me inquietaba. Era solo una parte más de la casa, una puerta olvidada en el techo, sin importancia. Pero algo cambió. Desde hace meses, he empezado a escucharlo. Al principio, eran simples rasguños en las paredes. Sonidos leves, insignificantes. Probablemente ratas o ardillas, pensé. Pero los animales no se quedan tanto tiempo. Las ratas vienen y se van en unos días. Esto lleva meses. Desde septiembre de 2024, algo sigue ahí arriba. Los ruidos han evolucionado. Ahora escucho arrastrarse, pasos sigilosos, movimientos calculados. Objetos siendo empujados. No golpes fuertes, sino sonidos sutiles, como cuando buscas algo detrás del sofá y tus manos tropiezan con las cosas antes de encontrar lo que buscas. El peor sonido es el tapping. Es rítmico, casi ansioso. Como si alguien estuviera jugando con algo y lo dejara caer una y otra vez. O como si estuviera esperando. No he escuchado pasos. Gracias a Dios. Pero sí siento peso moviéndose. No es un animal. No es un ratón. Es algo más grande. He tratado de contárselo a otros. Se ríen. Me llaman paranoico. Me dicen que es mi imaginación, que no hay nada. Pero ellos no duermen aquí. No escuchan lo que yo escucho. Al principio, traté de ignorarlo. Me convencí de que era solo ruido blanco, cosas de la casa asentándose. Pero la inquietud creció en mí como una sombra. Ya no duermo. O mejor dicho, duermo con los ojos abiertos. La única manera de sentirme seguro es mirando fijamente la puerta del ático. Esperando. Porque sé que en cualquier momento podría abrirse. Título del relato: Las sombras de la noche, fantasmas o la familia Manson. No creo en fantasmas. No ahora. Pero durante mucho tiempo lo hice. Todo por algo que me ocurrió cuando era niño. A principios de los años 70, vivía en una pequeña casa en un vecindario rural de Canoga Park, California. Una noche, cuando tenía unos 5 años, me desperté con ganas de ir al baño. Salí de la cama y caminé en la oscuridad. El pasillo que conectaba mi habitación con el baño tenía una puerta con vista al salón principal. Y ahí fue donde los vi. Eran sombras. Figuras humanas, altas, delgadas, de proporciones normales, pero algo en ellas estaba mal. Se movían en silencio, deslizándose en la penumbra. Entre 5 y 10 de ellas. No eran mis padres. No eran personas que reconociera. Simplemente deambulaban por la sala, tocando cosas, pasando sus manos sobre los muebles, rozando los marcos de los cuadros, los objetos sobre la mesa, sin razón aparente. No emitían sonido alguno. No hablaban. Solo existían en la penumbra. No grité, no me moví. Un terror primitivo me heló la sangre y me hizo dar un paso atrás, alejándome de la puerta con el instinto puro de huir. Regresé a mi cama, me tapé hasta la cabeza y recé para que desaparecieran. Por años, creí que había visto fantasmas. Pero al crecer, me volví más escéptico. Me convencí de que seguramente había sido un sueño. Después de todo, los recuerdos pueden jugarte malas pasadas, ¿no? Solo había un problema. Nunca he recordado un sueño con tanto detalle. Ni siquiera ahora, después de tanto tiempo. Pero los recuerdos de aquella noche siguen intactos. Años después, leí un libro que me cambió la vida, Helter Skelter, la historia de los asesinatos de la familia Manson. Y allí, en esas páginas malditas, encontré algo que me hizo helar la sangre. Los seguidores de Manson, cuando aún vivían en el rancho Spahn, ubicado a solo 5 millas de mi casa, tenían una costumbre macabra. Entraban a casas al azar en mitad de la noche. No robaban. No destruían. Solo se movían en la oscuridad. Se deslizaban por las habitaciones. Tocaban cosas. Dejaban que su presencia se filtrara en el ambiente como una pesadilla viva. Ellos lo llamaban creepy crawling. Y de repente, entendí. Ya no creo en fantasmas. Pero tampoco puedo convencerme de que fue un simple sueño.
porque cada vez que cierro los ojos y vuelvo a aquella noche, recuerdo cómo esas sombras se movían por mi sala de estar. Y por la vida de mí, no puedo evitar pensar que vi a la familia Manson dentro de mi casa cuando tenía 5 años.